Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a escuchar un fragmento de una charla de hace mucho tiempo sobre la enfermedad y cómo el sistema y la misma ciencia, a través de sus postulados, pues nos ayudan a estar en ese gran amalgama de mentes enfermas. Escuchemos y saquen sus propias conclusiones. Lo que les sirva, déjenlo, y lo que no, deséchelo. Escuchemos. Hoy trataremos un tema muy bonito que tiene que ver también con la enfermedad. Entonces, pues, si nos damos cuenta, la enfermedad se da cuando un ser humano, en este caso que vamos a hablar del ser humano, tiene unos problemas. Kármicamente, se puede decir que es causa y efecto, y por lo tanto tenemos que afrontarla. Entonces, para muchos, la enfermedad es ser uno víctima de un Dios creador que lo ha abandonado. O llegamos aquí al universo y a la tierra, y en tal ciudad y en tal hogar, también porque Dios jugó a los dados, según Einstein. Viendo la vida como si hubiese sido al azar, un juego. Entonces, pues, si nos damos cuenta, no es así. Cuando uno tiene unos medicamentos, digámoslo así, pensamientos existencialistas que lo que hacen es envenenar el alma y renegar por la vida y estar uno, pues, muy desajustado al sentido de la vida. Cuando uno no encuentra eso, ese dharma, ese concepto de sentido de la vida, pues siempre va a buscar unos mecanismos para siempre atribuirle su modelo de vida a un segundo. Y siempre pues estaremos sumidos de enfrentar la vida con justificaciones, de enfrentar la vida con maleficios, con maldiciones y con muchos paradigmas que lo que hace es el ser estar maltratándose constantemente y aún maltratando a los demás constantemente por no verle una causa ni un sentido a esta vida. Lo ve como una vida pues muy insalubre, donde un villano nos envió y un villano nos gobierna. Pero si nosotros nos damos cuenta, en toda la civilización y en todo este mundo, pues, los males siempre han existido. Las guerras siempre han existido. Las tristezas siempre han existido. Igual las alegrías. Pero nos enfocamos más en las tristezas que en las alegrías. Porque la tristeza la estamos enfrentando o enfocando más hacia un materialismo desaforado, un materialismo que acumula, y si no tiene uno si uno no tiene acumulado algún bien terrenal, pues entonces se ve como un ser abandonado. Y ahí es donde uno dice que son los males de la civilización, pero causadas por alguien que nos arrojó a este mundo. Como dice Platón, nos arrojaron del mundo de las ideas para estar en una cárcel a través de un cuerpo. Entonces, la naturaleza como tal, ella no tiene errores. La naturaleza no es
que juegue al azar. La naturaleza tiene un orden establecido y ese orden establecido tiene una razón de ser. Es un poco difícil de entender a la naturaleza y es difícil a la vez, pero la naturaleza le da unas respuestas en el momento justo. Y en el momento justo nosotros nos damos cuenta que esta vida tiene una razón de ser. En el momento justo dice la experiencia como terrícolas en un espíritu y en una carne tiene la razón de ser. Que no tengamos la conciencia es muy diferente. Que no entendamos nuestra situación actual. Que no entendamos ese más allá que está más cerca que el acá. Que no entendamos nuestra esencia. Y que no entendamos en sí todo lo que es un sistema de vida enfocado en la lucha, en la enfermedad, en el esfuerzo, en el sacrificio y todo lo que puede ser incómodo para el ser humano. Entonces, cuando nosotros en ese aspecto metafísico le damos a la enfermedad un aspecto metafísico, pues está cambiando todo el concepto de esa enfermedad en la materialidad. Aún ignorando que la materia existe, sino más bien en la expresión de esa energía a través de lo llamado materia. Ya le daríamos un nuevo enfoque y eso se convierte en una luz que ilumina por lo menos la conceptualización de la misma enfermedad, la razón de ser de la misma enfermedad, la responsabilidad de que nosotros tenemos cierto tinte de esa situación, tenemos cierta responsabilidad y todos los síntomas que se van revelando a través del espíritu, a través cuando uno ya la enfermedad la vuelve en un concepto metafísico. Entonces todo eso que nosotros estamos entendiendo como manifestación de la misma enfermedad en el cuerpo físico, donde generan conflictos tanto psíquicos como conflictos emocionales, conflictos materiales. Entonces descubrimos que en el fondo el cuerpo nos está diciendo algo. El cuerpo está gritando a través del corazón muchos mensajes. Y al descodificar o decodificar esos mensajes, al traducirlos en términos humanos, al traducirlos en términos corrientes, al traducirlos en términos sencillos, entonces se puede ir entendiendo el problema de cada uno de los hombres. Entonces, en un mundo materialista como el que estamos viviendo, donde la espiritualidad se está retornando otra vez por la misma necesidad de no encontrar explicación a través de la ciencia, no encontrar explicación a través de nuestra cobardía y pereza de investigar nuestro espíritu. Entonces surgen muchas filosofías sobre la enfermedad. Y esas filosofías de la enfermedad, pues como tiene mucho contenido especulativo, donde la loca de la casa, que es la mente, pues conceptualiza de acuerdo a la experiencia del enfermo. Y en su mayoría ese contenido es tan aberrante que la idea de la enfermedad es una representación intelectual triste y no se alcanza a comprender en muchas oportunidades esa clave de lo que es la enfermedad. Pero no todo es tan pesimista como lo estoy presentando en este momento. También hay otros hombres que a través de sus raciocinios y de entender el lenguaje del corazón a través de la enfermedad, pues nos dan unas claves también para poderla comprender. Entonces,
es necesario que nosotros como hombres estemos aliados con las circunstancias, con nuestro sentir, con nuestro espíritu y con todo lo que pueda existir para poder uno entender esos postulados que son difíciles de comprender respecto a la enfermedad. De todos modos, consideremos nosotros que la enfermedad, de una u otra forma, es una preparación o un complemento para buscar a través del dolor respuestas si nosotros somos responsables de ese dolor. Y si nosotros no fuimos responsables de ese dolor, no quiere decir que los otros sean responsables del mismo dolor que estamos sintiendo a través de la enfermedad, sino que esos otros, como la familia, como el mismo árbol genealógico, o como el pasado de nuestros familiares en cuanto a su mapa genético. Entender que nosotros tenemos una parte de culpa y otra parte nuestro pasado. Porque en el gen hay una información que está tan contaminada, es una información vibracional en la célula que se traduce en enfermedad, que nosotros tenemos la capacidad de decodificar ese problema genético y empezar a que nosotros empecemos a darle un nuevo código como información entendible a la célula para limpiar con ese pasado y para ese síntoma determinado darle un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva vibración. Entonces, la perspectiva en sí es que nosotros deberíamos de conocer los síntomas de la misma enfermedad y su significado. Porque si nosotros no le encontramos una explicación, pues estaremos sumidos en el existencialismo, que lo más probable es que nos haga pensar cosas muy importantísimas sobre la enfermedad, pero que si no le damos la dirección que es, estaríamos sumidos en depresiones físicas a través del pensamiento, depresiones filosóficas, depresiones espirituales, donde no tendríamos cabida a ningún momento de nuestra existencia. Entonces, la enfermedad como tal se puede describir también que es una idea tan arraigada a nosotros que de esa idea hacemos una realidad en nuestro ser, y de acuerdo a esa realidad nosotros renegamos contra eso porque no logramos entender que somos partícipes en la creación, y que si no somos partícipes 100% en el caso de la herencia, pues que somos partícipes en la sanación, porque para eso es que nosotros vinimos aquí. A través del tiempo, el que viene a una experiencia espiritual aquí en la tierra tiene que superar a su árbol genealógico, tiene que superarlo y estar aportándole siempre a la sanación del mismo árbol. O sea que nosotros tenemos que ser superiores a nuestros padres y a todo su pasado. Y nuestros padres les corresponde ser superiores a nuestros abuelos y todo su pasado. Si no tenemos esa conciencia lúcida, pues entonces lo que estaríamos es degradando el árbol. Y al degradarse, pues entonces lo que estaríamos es transmitiendo y agudizando la misma enfermedad de las generaciones posteriores.
Es simple entender que debemos de comprender esa conceptualización en un buen sentido de la palabra. Ya no en una maldición, sino en una bendición, en un bendecir la misma enfermedad, desde el buen lenguaje y desde el buen entendimiento. No se trata de nosotros también coger postulados científicos donde la enfermedad se la achacan a una célula loca. Porque si nosotros creemos que la loca es la célula, entonces en todas nuestras disertaciones, en todos nuestros escritos, en todo lo que leamos sobre eso, entonces nunca entenderíamos el verdadero origen de esa locura de la célula y de por qué esa información tan alocada que hace que la célula pues esté bajo el dominio de esa información. Entonces todo esto que se está hablando se dedica a todas las personas tanto materialistas como espirituales en extremo o equilibrados, y logren entender que todo lo que aparece en el universo, todo lo que se nos presenta como fenómeno, aún nosotros cuando somos observados y somos el fenómeno para otro, todo tiene una razón de ser, sea científica o no. Aún la ciencia aparece no para distorsionar la realidad, sino que aparece por un fin específico, que el universo sabe para qué. Así como la especulación, la espiritualidad, los postulados científicos, los postulados erróneos, los postulados que se acercan más a la verdad, y toda esa gama de conceptos epistemológicos que aparecen sobre la enfermedad, todas tienen una razón de ser, para complementar ¿qué? La verdad. Siempre encontraremos antagonismos, y siempre, pues, esos antagonismos van a llegar siempre a manos de críticos y a manos de adeptos a ese concepto. Y ahí es donde nosotros empezamos ese camino, y ahí es donde empezamos a encontrar la luz. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta hasta dónde tenemos la capacidad de ¿qué? De entender esa realidad. Entonces tenemos que comprender tanto las explicaciones teóricas, que son muy extremas, ya sea espirituales o materiales, que aporten a la curación o aporten a la gravedad de la enfermedad, o aporte a la verdadera curación en extremo. Según Yoka Shodaka, hay unos síntomas de la enfermedad. Y esos síntomas de la enfermedad, pues, se identifican de acuerdo a una época en que se presente. Porque el grupo de hombres de ese tiempo, sea del pasado o del presente, pues tienen unos conceptos diferentes al pasado, o tienen unas verdades más claras que otras, o han desechado unas mentiras que en apariencia pues eran verdades, y eran simplemente sofismas de distracción para el hombre mantener el dominio sobre los otros, a través de conceptos de enfermedad. Entonces alguien dice, el entendimiento humano no puede aprender la verdadera enseñanza, pero cuando dudéis y no entendáis, gustosamente dialogaré con vosotros.
Entonces, continuamente la ciencia está floreciendo y está decayendo. Continuamente la ciencia está aportando y está perjudicando. Y continuamente pues uno se acoge a unas soluciones, así no sirvan para nada, como sucede hoy, cuando uno lo llenan de droga y dura 50 años con droga y no sirvió para nada. O nos acogemos a unas soluciones óptimas. Y todo eso pues es de inicio posiblemente la posibilidad del milagro, pero la droga como tal no cumple con eso. Entonces es muy asombroso ver cómo a través de la fe mucha gente se está curando constantemente. Y no raya con lo milagroso, sino más bien tiene una identidad con lo milagroso. Pero no entendemos que nosotros podemos abrir esa puerta al milagro. Si no hemos logrado abrirla es porque nos falta algo para seguir decodificando la misma enfermedad, para darle nuevo ritmo a la misma, no para que progrese, sino para que decrezca y para que desaparezca. La desconfianza en la medicina moderna, quienes tenemos la desconfianza, es una mayoría. Y es tanta la desconfianza que estamos adquiriendo una conciencia que nos dice que la medicina, que los medicamentos en sí, la droga, para muchos, no está dando los resultados factibles ni están aportando en la curación. Uno entrevista a un enfermo, lo entrevista. Cada vez que va a una cita, lo llenan de 3 bolsas de droga. Lo vuelven dependiente a la misma droga. Para otros la llaman medicamento, pero para mí son drogas. Son aleaciones químicas que alteran el buen funcionamiento del pensamiento y por lo tanto el buen funcionamiento de la célula del dueño de su pensamiento, es decir, el cuerpo. Entonces, esa medicina moderna como tal no está cumpliendo con su función. Las generaciones, hablemos, la generación más vieja, que es la que se está yendo de este mundo, no por viejos, sino porque ya les corresponde, porque también los jóvenes mueren. Ellos son aferrados a la convicción del médico tradicional. Y ellos defienden a la medicina que los volvió drogadictos. Porque ya no tienen la conciencia del pensamiento, ya no tienen la conciencia del discernimiento, ni tienen conciencia de lo que han hecho con ellos. Pero no hablemos de todos, sino de muchos. Entonces, ya nosotros, las nuevas generaciones, estamos adquiriendo una nueva conciencia y un sentido crítico de esa ciencia académica, una ciencia teórica, una ciencia que en la praxis no tiene mucho que desear. Y las críticas pues no faltan y están llenas de motivos. Los efectos secundarios que está sufriendo el cuerpo a través de esa ciencia que droga a los pacientes, pues están sufriendo, los cuerpos están sufriendo una mutación. Y aún los síntomas también se están mutando. Se están mutando tanto que nosotros no estamos detectando con claridad qué es lo que tiene el paciente. Esos efectos secundarios que la medicina está causando en el paciente, pues no logramos entenderlo. Porque hasta ahora estamos viendo una medicina alternativa.
pero la medicina científica, la que droga a los humanos con unos costos exorbitantes, donde llevan a la gente a la pobreza, aún financiando los mismos medicamentos, pues se cree que nosotros no nos afecta el bolsillo, porque nos la financia el gobierno. Pero esos financiamientos están desagrando es el capital de los impuestos. O sea que nosotros sí estamos comprando la droga. Los impuestos están siendo arrebatados a través de este sofisma de distracción. Entonces, todas esas críticas que ya la conciencia está resaltando, porque ya se dio cuenta que el sistema está colapsando. Toda esa crítica tiene un contenido de sentimiento incoherente, loco, sin sentido, difuso, y muchos o muy pocos están adquiriendo la conciencia que ese camino no es el que nosotros tenemos que seguir, que las generaciones venideras tenemos que reaccionar ante lo que están haciendo con nosotros muchos de las instituciones médicas. ¿Traducido en qué? En hombres que le sirven a ese sistema. Entonces, todo eso conduce a que nosotros deseemos un cambio. Gracias a lo que ha pasado a través del tiempo, a que conocemos esa imperfección del médico, hablemos de la mayoría de los médicos, nos están abriendo una brecha para, con el tiempo, empezar a dar otra nueva solución de medicina. Entonces, toda esa inquietud de cambio, está tocando a muchas personas. Y no solamente a médicos jóvenes, a médicos que se están preocupando por algo que hace falta para aportar en esa medicina, sino que está aportando también a algunos médicos que se han equivocado día tras día por la enseñanza que se les dio en la medicina. Algunos gurús de la medicina pues están entendiendo que ese camino de la drogadicción legal, de los medicamentos embutidos a los pacientes, porque el médico tiene la verdad, pues algunos están rompiendo con esa unanimidad y empiezan a proponer muchas alternativas, junto con otros que no saben mucho de medicina, pero que conocen, no saben mucho, pero de la medicina científica, la que es positivista, la que dice que lo que no se verifica no es. Entonces, los que se salen de esa corriente y están metidos en una medicina holística, pero más comprensible al trato con el cuerpo y al trato con el paciente, entonces están sustituyendo muchos tratamientos por otros. Por ejemplo, esos médicos que estoy hablando, donde hablamos de la nueva medicina, están sustituyendo la quimioterapia por medicamentos naturales, que son preparados a base de vegetales con unas propiedades químicas que ayudan a aliviar al paciente y en muchos casos a curar, porque se le tiene fe también a esta medicina. Pero es una medicina que no es dañina, es una medicina que no está intoxicando la célula, es una medicina que le da solución a muchos problemas que los otros médicos no le dieron solución. Entonces, sí, por esos resultados es que ya la conciencia de los hombres está cambiando y está recuperando una medicina tradicional también, donde está la homeopatía,
los acupuntores, aún investigadores que tiene que ver con la morfología y el plano energético de la fisiología. Estos nuevos médicos están dentro de su ciencia como científicos renovados, como científicos humanistas, como científicos que no enfocan la medicina como un negocio, sino lo enfocan la medicina como una ayuda a la misma sociedad y a la misma humanidad. Entonces, ellos están dándose cuenta que nosotros tenemos que estar contemplando todos estos métodos, porque el cuerpo es muy receptivo a esos nuevos medicamentos, o digamos nuevos medicamentos no, sino medicamentos que no están aportando a la enfermedad, sino medicamentos que están, a través de su composición, están nivelando esos cuerpos energéticos a una vibración óptima, no al desequilibrio, sino buscando el equilibrio. Entonces, todos esos métodos que nosotros estamos, que el mismo hombre, a través de su evolución científica en la medicina tradicional, o no hablemos de la medicina tradicional, sino la medicina naturista, la medicina que la proporciona la misma naturaleza, pero no compuestos químicos. Entonces, esto está aportando un equilibrio físico, psíquico. Y esa medicina también requiere de aportes académicos para poderlo enseñar a otros. Porque sin esos aportes académicos, entonces estaríamos estacionariamente aportando, pero solamente a una generación. Todos los aportes que se están ya documentando de esa medicina que se está contemplando como la nueva medicina, no está perdiendo la vista del observador, que es el paciente, o de los sanos, sino antes está resaltándose todo un sistema de investigación con unos métodos y con unos procesos donde proporcionan conocimiento minucioso y preciso, y está ya aplicándose en la curación de momentos pues tristes del cuerpo físico y por lo tanto el cuerpo emocional, cuerpo mental, etcétera. Entonces, gracias a todos estos investigadores, gracias a toda esa ciencia que no es equívoca, gracias a todos aquellos que están y que aún estamos aplicando esos conocimientos de esos académicos, la medicina la de medicina tradicional, si no se alinea con estas nuevas corrientes, tendrá que en algún momento vivir no tanto el desacuerdo, porque ya se vive, sino su decadencia. Y terminará en algún momento, así como nació, terminará. Estos médicos, los primeros que he hablado y que he criticado, han servido, claro, pero de todas maneras tienen que rendir cuentas de acuerdo a toda su gestión médica que ha tenido a través de la historia. Tiene que empezar a demostrar todo lo contrario de lo que se está demostrando, que es incrementar patología en el ser humano y aún en el colectivo de los que la conforman, los que conforman esa comunidad. Estos debates en todo el mundo se están sustentando constantemente, y el médico positivista, pues, él no va a estar de acuerdo de la noche a la mañana a lo que yo estoy planteando, porque muchos lo han planteado y porque me convencen. Ese planteamiento que humaniza y que en vez de drogar a los pacientes, lo que están haciendo es ayudándoles al equilibrio. O sea, muchos de los que nos encontramos en ese vaivén de documentación y de análisis
y de observación de todos esos pacientes, tanto para el bien o para mal, tanto para su agravamiento de su enfermedad o para su saneamiento. La medicina, como les dije en algún momento, tenemos que espiritualizarla y aún darle un contenido filosófico teórico, porque la filosofía medicinal nos da el punto de equilibrio a través del análisis y de la reflexión. Sin ese contenido teórico, la medicina que estamos o que se está proponiendo y que ya se está aplicando, que es la que se basa, o sea, está aliando con la naturaleza. Aún la misma autocuración es aliarse con la naturaleza. Entonces, a través de ese filosofar, nosotros estamos encontrando unos raciocinios y pensamientos que no desencajan, sino que a través de esa especulación buscamos caminos para aplicarla en una ciencia que humaniza. La medicina, la que yo llamo la primera, que es la que llena de fármacos, ella del todo no es mala. Ella sirve para intervenciones quirúrgicas, sirve para estética del cuerpo, sirve para intervenir en algunas cosas que se requiere de la intervención del bisturí. Pero esa medicina, para encontrar el origen de la enfermedad como tal, si no lo enfoca en el origen de la parte del psique o de los sentimientos, seguirá constantemente expresando consciente o inconscientemente una filosofía que no encaja porque ya la hemos probado. La medicina naturalista y la medicina que está aliada con todos los recursos que no requieren de manipulación química, sino más bien de manipulación de mezcla, que sí sirve, tenemos que empezar a recuperarla porque en sus experimentos, no como experimentos, sino en su aplicación desde el principio, actúan de una manera que sí está mejorando la situación de los pacientes. Entonces, hasta el momento, pues la medicina con criterios de eficacia como tal, el calificativo ha sido una medicina inhumana. Foucault, un gran filósofo, podríamos llamarlo contemporáneo, o en otros de la era atómica, no sé cómo lo llamarían, de acuerdo a la clasificación de este tiempo. Él, dentro del conocimiento de la psiquiatría y dentro del conocimiento de la medicina aplicada a seres humanos, él califica los hospitales como unos internados, lo digo en mis palabras, no lo digo al pie de él, pero es la idea. Dice que los hospitales son peores que las cárceles, porque allí se tortura al hombre, allí se juega con sus sentimientos, allí se deshumaniza a los que están llegando y a los que están saliendo. Y dentro de esa deshumanización, muchos pacientes salen en el ataúd, o salen en otro momento más enfermos que lo que entraron al hospital. Entonces, el paciente como tal, él no puede curarse con unas condiciones donde se le vulnera todo el sentir humano. Y ahí es donde hay una medicina muy propagandista. Y esa medicina, lo que está a través de todos sus métodos
y a través de toda esa intelectualidad y a través de todos esos tratados médicos, lo que está haciendo es agrediendo a la humanidad. Y ahí es donde nosotros, pues, de una u otra forma, como teóricos, estamos aportando para que las nuevas generaciones se enfoquen en una nueva conceptualización de la enfermedad y en unos nuevos tratamientos de la misma enfermedad y en una humanización de la enfermedad y la humanización de los criterios para la cura. Entonces, lo que nos proponemos en sí, en las posteriores charlas sobre la humanización de la enfermedad, es que un grupo grande de hombres empecemos a proponer y a ocuparnos del problema de la enfermedad, pero no como algo que ya no tenga solución, sino que la curación sea a través de la colaboración de nosotros junto con el médico. Y que esa curación de nosotros con el médico sea no tan esquiva, sino que sea tan coherente, que los dos están cumpliendo su papel en la sanación. Entonces, es indispensable que todos nos demos cuenta lo peligroso que es esa medicina del medicamento, lo peligroso que es esa medicina de la intervención quirúrgica, porque sí, lo peligroso que es que ese científico positivista, sin indagar y solamente con unas plantillas que él tiene, y sin escrúpulos, pues esté agrediendo la colectividad. No se extrañen o no nos extrañemos que yo, como vocero de todo esto, no como científico, sino como observador de una situación, una problemática social, pues me culpen o la organización de médicos de esta índole me tachen como un farsante y me tachen como alguien que no es un médico. Y tienen toda la razón en cuanto no soy un médico, pero soy un médico del alma. Entonces no nos extrañemos que ellos empiecen a atacar no solamente a unos cuantos o a mí o a otros, sino que empiecen a atacar a todos los que reevalúan ese sistema de medicina. Porque estamos agrediendo lo que es al capitalista que está vendiendo todos esos medicamentos para hacer drogos, porque es que drogo no es solamente el que consume marihuana o hachís o lo que sea, sino drogo es aquel que a través de la droga, sea legal o ilegal, pues se vuelva dependiente. Entonces, todos esos sistemas de medicina, pues uno agrede ese sistema y no conviene que nosotros hagamos pensar a los demás. No estoy haciendo política, sino simplemente que todos estos planteamientos van a generar una discordia con los conceptos del pasado y que aún están presentes. Y esos planteamientos que nosotros estamos saltando para proponer en la nueva medicina, donde el médico se humaniza, donde el médico siente el dolor del paciente, donde el médico es capaz de intervenir cuando tenga que intervenir, donde el médico concilia con el paciente, donde el médico no se ve como la autoridad de cura, sino ve que la cura la tiene el paciente. Con toda esa perspectiva y con toda esa conceptualización que se presenta, porque ya hay muchos que están escribiendo sobre esto. Entonces, lo que se pretende es que la humanidad como tal, dentro de toda esa humanización, aporte al desarrollo de la misma medicina para el bien del desarrollo de la sociedad, de la humanidad, y que se beneficie individualmente cada persona.
a un ritmo, pues, no acelerado, sino a un ritmo donde las nuevas generaciones van a romper con los pasados paradigmas o por los viejos paradigmas. Todos esos procesos que nosotros llamamos funcionales de la medicina tradicional, pues nos está dando solamente significados de equivocación. Y nos está dando una interpretación de muchos hechos donde la medicina tiene que empezar a cambiar de color. Esos médicos tienen que empezar a cambiar de color. Si no es así, no importa. De todas maneras, esas mentalidades tienden a morir con sus dueños. Y como hay más jóvenes que viejos, tercos, pues los jóvenes van a reemplazar de todas maneras esos paradigmas que no están ayudando a mucho. Entonces, si nosotros dejáramos de interpretar nuestra historia médica con todas sus ramificaciones, incluyendo la psicología, que si nosotros estudiamos la psicología nos damos cuenta de todos los errores que han hecho con torturar hombres. Entonces, si nosotros estamos atribuyendo a esa preocupación y estamos aportando para que se humanice más la medicina, entonces lo fabuloso es que el mundo y su propio destino empieza a tener una nueva visión, una nueva coherencia, y empieza a haber una existencia tan agradable que empieza a diluir todos aquellos paradigmas anteriores. Pero todo eso tiene un proceso muy largo. Y esos procesos son tan largos que nosotros no alcanzaríamos a ver dentro de esa tierra prometida que el hombre siempre ha buscado. No alcanzaríamos a ver cómo una medicina va a ser reemplazada por otra. Y cómo el médico ya no es el médico de bata blanca, sino el paciente es también el médico. Con todo ese marco de referencia que se les ha planteado, es de resaltar que es para que ustedes interpreten, para que ustedes tomen conciencia y para que entre todos construyamos un mundo más que material. Buscar la espiritualidad que los antepasados siempre nos han proyectado y nos han dejado incurrir también en esos caminos. Y todo eso tiene un tinte metafísico. Entonces, debemos de adquirir sentido de la vida, de la enfermedad, de la materialidad enferma, del médico que se equivoca, desde ese significado espiritual. No para perjudicar al ser humano como tal porque se ha equivocado, sino también para humanizar a los médicos que se han equivocado. De esta manera, todas esas ideas que nosotros estamos proponiendo, que son muy intangibles, que no es nada concreto, que son ideas invisibles que están en desarrollo. Entonces, es buscar que lo invisible se exprese en lo visible. Y cuando nosotros estos dos campos los estamos conciliando, pues el significado no queda tan vacío. Y no resulta tonto volver a ese plano metafísico. El plano metafísico como signo de interpretación, como signo con significado, porque hay signos que el que no lo conoce pues simplemente es un monacho o un matacho. Entonces ese signo con un buen significado para todos en la nueva medicina, entonces nos convertiremos en artistas y en artífices de esa pintura del ser humano en la tela de la realidad, donde todos los colores de la materia
toda la armonía de la materia, todo el tamaño de la materia, toda la vibración de la materia, se convierte en transmisores de una nueva idea y una nueva imagen del interior del artista, que eres tú como paciente. Tú como paciente eres capaz de volverte el artista en medicina para autocurarse o para colaborar a que otros inyecten en su ser el dispositivo de curación. Entonces, todo lo invisible que nosotros hemos ignorado desde hace un largo tiempo, que es el contenido metafísico, que es lo que nosotros escasamente visualizamos y podemos entender, si lo retomamos en nuestras vidas para entender el verdadero sentido de esa realidad que no es al azar, sino que se presenta porque la necesitamos, cuando le damos el significado que es, cuando le damos su lugar que es, todos los métodos dan explicación a una vida sencilla. Y da explicación a este mundo que es sencillo. Y que entre más lo compliquemos, pues menos a gusto vamos a estar. Entre más compliquemos lo sencillo, pues la vida se tornará cada vez con una interpretación de enfermedad y de curación, de separatividad y de unión, de bondad y de maldad, de tú y yo, blanco y negro, yin yang. Si nosotros seguimos con esa separatividad, pues la enfermedad seguirá siendo una y la curación seguirá siendo otra. Si logramos equilibrar esos dos y conciliarlos, la enfermedad es curación. Así de fácil. Ya no diríamos enfermedad y curación, sino la enfermedad es curación. La enfermedad es la que está avisándole al cuerpo cómo curarnos. Porque si no se manifiesta la enfermedad, no podemos cambiar algunas cosas. ¿Para qué? Para no estar enfermos. Entonces, tenemos que conciliar la enfermedad para curar. Y no separar las dos, porque las dos están ingenuamente actuando mal. Ingenuamente no logramos darle respuesta al por qué nosotros los hombres adquirimos una enfermedad, al por qué nosotros supuestamente no tenemos responsabilidad de eso, el por qué Dios juega con los dados, el por qué nosotros estamos abandonados, el por qué la medicina científica nos tiene atrapados en sus paradigmas que no sirve para nada. Y todos esos porqués de enfermedad y curación, entonces tenemos que empezar a darle un nuevo sentido. Porque nosotros no estamos logrando unos argumentos científicos válidos para la curación, sino estamos justificando una curación científica de una economía, de un bolsillo de unos pocos. Si no existiera el hombre enfermo, pues todo el sistema económico en la medicina pues se cae. Si no existe el orden económico y hay enfermos, en el nuevo sentido de la nueva medicina, pues que esa enfermedad sea ¿para qué? Para nosotros reconocer que la enfermedad cura.
que la misma enfermedad tiene su antídoto, que su mismo dueño, como paciente enfermo, así como construyó la enfermedad, puede mutar la enfermedad a la sanación. Al mutar la enfermedad como sanación, se le da un nuevo sentido de vida al paciente. Se le da herramientas para que él afronte lo que está viviendo, se le da herramientas para que él entienda que puede curarse desde el entendimiento del porqué de esa enfermedad, desde el amor de lo que se está viviendo como dolor, del perdón, del autoperdón y de todas esas bendiciones del bien hablar. Entonces, todo lo que nos venga como crítica del científico a un nuevo científico no debe limitarnos, ni nos debe decir que todo lo que esa medicina no es funcional, y nosotros no debemos de creerle a ellos. Porque el científico de esa corriente pues siempre va a decir que todo esto no es funcional, que nos estamos convirtiendo en doctrinarios de una falsedad, que nosotros no tenemos la ciencia que ellos tienen. Es como cuando el médico que se equivoca le restriega al crítico, le restriega sus 10 cartones en la cara y le dice: yo soy el que tengo la experiencia y usted no tiene nada, porque lo criticó. Nosotros solo podríamos decirle: usted no tiene experiencia, o usted lleva 20 o 30 años en la medicina, pero no de experiencia sino de repetición. Y nosotros tenemos que empezar no a repetir, sino a tener experiencia de la nueva medicina. Y cada vez no repetirla, sino perfeccionarla, hasta que la medicina la entendamos, que nosotros somos el mismo medicamento, el mismo antídoto, el mismo ser que creó una realidad y que puede mutar esa realidad para la realidad que guarda el equilibrio. Entonces, toda esta exposición que en este momento les acabo de decir tiene que ver con una lucha entre poderes racionalistas y materialistas, con una lucha de poderes de corazón materialista espiritual. Entonces, todos los que quieran seguir el sendero que los tortura, los portales que hemos tenido por mucho tiempo y que nos trae amargura, sufrimiento, melancolía, tristeza, y que enferma el alma desde el pensamiento, desde la imaginación, desde la ironía del mismo médico, desde la ironía de nuestra misma formación o deformación, de nuestra maldición del mal hablar, y todos esos trastornos que el mismo lenguaje ha sufrido y el mismo significado de la palabra ha sufrido, pues a ellos solamente se les dice los tóxicos